Diciembre hace algo con las parejas, los acerca o los pone al límite. Y no es casualidad, porque si te has preguntado, ¿por qué discutimos más en las fiestas? ¿O por qué mi relación se siente más sensible este mes? Hoy te voy a explicar con cabeza de terapeuta, pero con corazón de Michelle, qué pasa emocionalmente en estas épocas y por qué tiende a sacar lo más tierno o lo más tóxico. Diciembre no es un mes normal, ¿ok? Es un cierre emocional. Tu cerebro viene cargando 11 meses de estrés acumulado, decisiones pendientes, discusiones no resueltas, metas que no cumpliste, expectativas sobre cómo deberías terminar el año. Cuando llegamos a diciembre, llegamos en modo cansancio emocional. Cuando estás saturado, tu cerebro opera más desde la amígdala, reacción emocional, que desde la corteza prefrontal, que es el razonamiento. Es decir, te disparas más rápido, piensas menos, interpretas peor. Por eso, en pareja, todo molesta más, se malinterpretan las intenciones, se reactivan los miedos, se siente que todo es personal, no lo es. Y no es que tu pareja esté insoportable, bueno, tal vez sí, pero no siempre. Es que ambos están agotados sin darse cuenta. En diciembre también aparecen mil decisiones. ¿Con qué familia vamos? ¿Qué regalos vamos a comprar? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cómo vamos a dividir el tiempo? ¿Quién cocina? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué expectativas tienen los demás? Y esto es importantísimo. Las fiestas activan diferencias de estilos de vida, valores, ritmo y prioridades, que durante el resto del año están como más escondidas. Esto hace que diciembre sea como un examen sorpresa para la relación. Y más si es tu primer diciembre pasándola juntos. Te pongo un ejemplo. Una pareja discutía todos los años por lo mismo. Ella quería tradición, familia, planificar, o sea, yo. Y él quería descansar. Cero estructura, cero compromiso. No era el problema. Era la falta de comunicación clara sobre las necesidades de cada uno. El conflicto nunca fue la Navidad, fue lo que simbolizaba para cada uno. Y eso se tiene que hablar. Las familias también son disparadores poderosos. Cuando volvemos a espacio donde crecimos, el cuerpo recuerda. Y a veces no crecimos en las mejores casas. Dinámicas con mamá y papá, sentirnos juzgados, sentirnos invisibles, expectativas imposibles, críticas silenciosas, comparaciones, familiares que ya no nos quedan. Y aquí viene lo más importante, pues cuando tienes heridas activas, tu pareja recibe las consecuencias. Tal vez sin querer queriendo. Te pongo un ejemplo. Si tu mamá siempre te criticaba, quizás ahora te disparas cuando tu pareja te da feedback o te da opinión. Si en tu casa tenías que complacer para evitar conflicto, quizás ahora te sientes abrumado cuando tu pareja te pide algo. Diciembre revive versiones tuyas que creías superadas. Por eso discutimos más, no por lo que pasa hoy, sino por lo que se activó del pasado. Y eso lo tienes que tener presente. Está el miedo a no cumplir expectativas del otro. En pareja diciembre activa algo bien humano. El miedo a decepcionar, el miedo a no dar suficiente, el miedo a no ser suficiente. Las expectativas del otro, a veces no dichas, se sienten más grandes. Quiero que hagas un esfuerzo, quiero que estés más presente, quiero que me ayudes con mi familia, quiero que seas detallista. Y si no se dice claramente, ¿qué pasa? El otro malinterpreta, el otro adivina y ahí nacen los malentendidos. Cuando hay estrés, cansancio y heridas activadas, escenas, uno de los villanos favoritos está la comunicación defensiva. Te doy algunos ejemplos. Tú dices, no sé si quiero ir a tu familia este año. Y tu pareja escucha, no soporto a tu familia. Tú dices, me siento desconectado. Tu pareja escucha, ya no te amo. Tú dices, no quiero gastar tanto este año. Tu pareja escucha, no te importo. En diciembre todo se siente más personal porque ya estamos vulnerables. Entonces te doy un dato. Las relaciones bajo estrés aumentan en un 40% la probabilidad de malinterpretación emocional. Ok, Michelle, ¿cómo evitamos tanto drama en pareja durante las fiestas? Termina de decirme. Bueno, aquí te van algunas herramientas simples, profundas y practicables. Número 1. Hablen de expectativas antes de que exploten. Pregúntense mutuamente, ¿qué necesitas este mes? ¿Qué te estresa más? ¿Qué tradición es importante para ti? ¿Qué quieres evitar este año? Número 2, hagan acuerdos claros. No asumas, no interpretes y no adivines. Número 3, tengan tiempo juntos de pausa. No todo es familia, ruido y corre-corre. Permítanse descanso real. Número 4, reconozcan cuándo están emocionalmente saturados. Hay que decir, mi reacción no es por ti, estoy saturado, estoy que no puedo más. Es un acto de amor adulto. Número 5,
Protejan la relación de las dinámicas familiares. Pongan límites juntos. Acuérdense que son un equipo. Y número 6, recuerden algo. Diciembre no define la relación. Es un mes retador, no es un diagnóstico. Quiero que hagas 3 preguntas con tu pareja esta semana. ¿Cuál es tu mayor ansiedad o estrés este diciembre? ¿Qué te haría sentir más apoyado por mí? ¿Qué podemos hacer diferente este año para que sea más ligero para los dos? Hazlo en un momento de calma, con cariño, sin prisa, y te aseguro que te va a dar muchas respuestas y van a aclarar bastante. Como siempre, gracias por escuchar este episodio especial. Si esta temporada te está moviendo emociones, no estás solo o sola, a todos nos pasa más de lo que admitimos. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que ame profundamente, pero también se esté frustrando esta temporada. Sígueme en Instagram, amorcrudo.podcast, para más contenido emocional y real. Y recuerda que esto es Amor Crudo, lo que nadie te enseñó, pero viviste igual. Nos escuchamos la próxima semana.